La saga de Rocky es mi favorita, empezó en el 76 y concluyó en el año 2006, así que hoy vamos a recordar la saga original, empezando con Rocky 1. Rocky es un donadie que se gana la vida en peleas amateurs y trabajando como matón para un mafioso, para conseguir esta preciosura, papá. Esa joyita. Honestamente a Rocky le va mal en la vida. Es un hombre solitario que solo vive con sus mascotas. Tiene que ser golpeado para ganarse unos pocos dólares. Y su entrenador Mickey lo desprecia porque tiene talento, pero lo desperdicia. Y le quitó su casillero. Pobre cosita fea. Pero tiene una pequeña luz. Llamarse a Adrian, la hermana de su amigo. Su único amigo. Después está Apolo, el otro lado de la moneda. El campeón de los pesos pesados. Con una mansión y una hermosa esposa. Apolo busca un retador para la pelea del año, pero todos están como... Yo no le tengo miedo a nada, pero esa cosa me caga en las patas. Así que busca entre los novatos, y elige a Rocky entre todos por su apodo, el Cemental Italiano. ¿Le interesaría pelear con Apollo Creed por el campeonato mundial de peso completo? No. Pero le dicen que le van a pagar $150.000. ¡Oh! ¡Eso me gusta! Me compro 5 provincias de la Argentina con eso. Mickey va a verlo para entrenarlo. Y Rocky le dice sus verdades. Saca ese viejo interesado. Antes nunca me ayudabas. ¿Dónde está mi casillero, Mick? ¿Dónde está? Pero aún así lo acepta y empieza el entrenamiento. Y ahora sí, la gran pelea. ¡Fight! Justo cuando Apolo estaba por caerse, es salvado por la campana y declarado como campeón por los puntos. Ya estando en el hospital, la prensa dice que Rocky debió ganar y Apolo le pide la revancha a Rocky. No. Ya que con el dinero ganado puede vivir una buena vida, en una linda casa y con una bonita esposa. Así es, banda, Rocky se casa y va a tener un hijo. Mientras tanto, Apolo es acosado por haters, así que decide pedir la revancha por TV nacional. Rocky, después de comprarse un auto, joyas, se da cuenta de que el dinero no es infinito. Y más ahora que tendrá un hijo, así que quiere volver a pelear. No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero Mick no quiere entrenarlo, porque se está quedando tuerto. Pero cambiaría su opinión después de ver lo que dice Apolo por TV. Lo que no aceptan, la revancha se la comen. Ah, maldito canalla, Rocky, vamos a partirle la madre. No. Jeje, mentira, sí acepta. Ahora el único problema es Adrian, que no quiere que pelee, pero después de tener a su pequeño niño, se acuerda de que la colegiatura está muy cara. Ve a ganar. Ve y gana. Y ahora sí se viene el entrenamiento más recordado de la historia. Así es, ese, el de la escalera. Y ahora sí empiezan los guamazos. En el último round los dos caen, pero Rocky sería el que se levanta junto al título mundial. Muy intenso, aquí viene Balboa, pero el campeón responde con otro izquierdazo. Están agotados. ¿Cómo se han mantenido de pie? No lo sé. Rocky Derechazo. 3. Derechazo, Spear. Rocky defiende su título varias veces, hasta pelea contra Hulk Hogan. Esperen, ¿él no se estaba quedando ciego? Pues se tuvo que operar porque mírenlo. Es un papucho. Recuerden, chicos, no son feos, solamente son pobres. Incluso le hacen una estatua. Y ese mismo día está por anunciar su retiro. Pero de repente aparece Mr. T insultándolo, diciendo que solo acepta peleas con peleles. Incluso insulta a Adrian. Oye mujer, si quieres un hombre, ven a probar este chocolate moreno.
Cállate puto, te voy a partir la cara, que te van a tener que llamar Mr. F. Mick le dice la verdad. Esos boxeadores eran pura basura, pero ese doble D, o como se llame, es diferente. Te va a moler, te va a comer y vuelto a moler. Pero Rocky lo termina convenciendo, aunque no se toma para nada en serio el entrenamiento. Y el día de la pelea, W empuja a Mick y de toda la conmoción le da un ataque al corazón. Aún así, Rocky pelea y empieza furioso, pero no duraría, y cae en el segundo round. Mick muere pensando que Rocky fue el vencedor. En su luto aparece Apolo, diciendo que lo entrenará para recuperar su título y recuperar sus ojos de tigre. Así que póngale play a la mítica canción. Pone play, la reputista madre que te... Ahora sí, la pelea para recuperar el título mundial. Rocky gana por nocaut en el tercer round, aunque esta película termina en una pelea con Apolo en la cual nunca sabremos el resultado. Misterios. Empezamos viendo el cumpleaños de Polly y les regalan lo que todo hombre solitario quiere, una novia. Pero lo importante es que aparece el gran dragón soviético, y el que lo enfrentará será Apolo, porque es súper patriota. ¿Por qué estás de smoking, Homero? Hoy pelea Apolo, muchacho. Y lo hace con la mejor entrada de toda la maldita saga. Pero todo termina muy pronto. Fatality. Apolo muere. A ver, no joda. Primero se le muere Mike, ahora Apolo. ¿Qué sigue? ¿Su esposa? Oh, espere. Rocky viaja a Rusia para comerse culito soviético en su propia casa, así que vamos con el entrenamiento. Esta es la primera pelea donde Rocky tiene cero apoyo. Literalmente parece el malo. Y no sé si sabían, pero esta pelea no fue actuada. Así que los siguientes efectos son completamente reales. Rocky gana una vez más, pero esta vez termina con un discurso para las dos naciones, así paren sus conflictos. ¡Ay, qué bonito nuestro Rocky! Es muy bueno, lo adoramos. Y este promete ser el evento más vistoso de la historia del boxeo. Rocky 5, la última pelea. Rocky queda muy mal por su pelea con Dragon, así que hace algo que debió hacer hace 3 películas, retirarse, pero tiene problemas económicos. Sin poder pelear por su daño cerebral, decide reabrir el gym de Mickey. Acá conoce a una joven promesa, Tommy Gunn, pero empieza a preocuparse más por él que por su familia, mientras que a su hijo, y sí, si se olvidaron, Rocky tenía un hijo, le hacen bullying. Rocky le quita su cuarto y se lo da a Tommy, hasta le da los míticos calzoncillos de Apolo, y de su esposa ni hablemos, pero Tommy se deja seducir por el representante Duke y abandona a Rocky. Así que Rocky vuelve con su familia. Y aunque Tommy consigue el título, nadie lo respeta, y es más, lo abuchean. Sin Rocky estarías en la calle, mal agradecido. Devuelve los calzoncillos, puto. ¿Por cuándo vendiste el culo? Así que va a retarlo, pero no en un ring, sino que en la calle. Ese muchachito no se vio Rocky 1, ¿no sabe que era el matón de un mafioso? Vamos Rocky, tú puedes, haz que haga glu 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 con los peces. Y ahora sí, vamos con la última película. Han pasado 16 años, podemos ver a un Rocky anciano que por fin se alejó de las peleas y ahora tiene su propio restaurante, en honor a su esposa que falleció. También vemos al actual campeón, Dixon, pero nadie lo respeta, porque siempre gana facilito, y más ahora que hicieron una simulación donde pelea con Rocky y pierde por nocaut, obviamente.
pero esto hace que Rocky quiera volver al ring. Otra vez. Y aunque se estaba quedando ciego y tiene daño cerebral permanente, le dan el permiso. Y los agentes de Dixon no pierden la oportunidad y se ponen en contacto. Tenemos un contrato promocional para Mason Dixon. Una pelea de exhibición de primera. No. Pero termina aceptando. Ahora el único problema es que su hijo no quiere, porque dice que ya está harto de vivir bajo su sombra, de ser solo reconocido como el hijo de Rocky Balboa y no por sus propios méritos. Ya estás viejo para estar haciendo estas cosas con tu edad. Yo intento hacer algo, pero solo piensan en ti. A ver, escúchame, pendejo de mierda. Si quieres lograr algo tienes que aguantar, porque nadie golpea más duro que la vida. Solo importa qué tan duro resistas. Y si no logras, no culpes a los demás por tus fallos. Carepito. Bueno, así, parafraseando un poco, el hijo reflexiona y ayuda a Rocky a entrenar. Así que vamos a la última sesión de entrenamiento. Y ahora sí, la gran pelea. Y como en su primer encuentro, Rocky pierde por puntos. Pero eso no importa, ya que al fin pudo sacar todo lo que tenía dentro. Y bueno, así termina esta hermosa saga. A ver, sé que también está Creed, hasta va a salir una tercera y sin Balboa. Raro. Por eso mismo yo considero que es una saga aparte, en el mismo universo. Bueno, eso es todo. Si te gustó, puedes dar un like, suscribirte, te estaría agradecido. También puedes ver otro video. Adiós.